Hola, ¿cómo están amigos? Los saludan los apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Hoy estamos aquí con un nuevo video y vamos a profundizar más en lo que vivió María Sima, las experiencias que ella nos cuenta. Todo esto para dar un fruto en nuestra vida, que es el de orar, el de interceder y el de suplicar todos los días por las benditas almas del purgatorio. Porque recordemos que ahí no existe descanso, ahí ya no están sometidas al tiempo estas benditas almas, ellas solamente esperan el momento de su liberación para ir al cielo, a abrazarse, a fundirse totalmente con el divino Creador, para ver rostro a rostro, cara a cara a nuestro Creador, a Jesús, a nuestro Padre amoroso. Y pues nosotros como iglesia militante es nuestro deber interceder por ellas, y para incentivar más ese amor hacia las almas del purgatorio vamos a profundizar en las vivencias que tuvo María Sima y en unos fragmentos de la entrevista que le hizo a Sor Emmanuel Millar, y veamos lo que nos cuenta María Sima en esta entrevista. María Sima nos dice que con relación a la misa ella nos va a citar un hermoso ejemplo narrado por el santo cura de Ars. Y el santo cura de Ars decía: hijos míos, un buen sacerdote había tenido la desgracia de perder un amigo muy querido. Por eso rezó mucho por la paz de su alma. Un día Dios le hizo saber que su amigo estaba en el purgatorio y sufría terriblemente. Este santo sacerdote pensó que no podía hacer algo mejor que ofrecer el santo sacrificio de la misa por su querido difunto. En el momento de la consagración, tomó la hoz entre sus manos y dijo: Padre Santo y Eterno, en tus manos divinas está el alma de mi amigo en el purgatorio, y en mis pobres menos de ministro tuyo está el cuerpo de tu Hijo Jesús. Pues bien, Padre bueno y misericordioso, libra a mi amigo y yo te ofrezco a tu Hijo junto con todos los méritos de su gloriosa pasión y muerte. Este pedido fue escuchado. De hecho, en el momento de la elevación, él vio el alma de su amigo cómo subía al cielo resplandeciente de gloria. Dios había aceptado la ofrenda. Por eso, hijos míos, concluyó el santo cura de Ars, cuando queramos liberar a nuestros seres queridos que están en el purgatorio, hagamos lo mismo, ofrezcamos al Padre, por medio del santo sacrificio, a su Hijo dilecto, junto con todos los méritos de su pasión y muerte. Así no podrá rechazarnos nada. Nos dice María Sima que otros medios también muy eficaces para ayudar a las benditas almas del purgatorio es el ofrecimiento de nuestros sufrimientos, nuestras mortificaciones y el sufrimiento voluntario, por ejemplo, el ayuno, las privaciones, etc. Y naturalmente también los sufrimientos involuntarios como las enfermedades, los lutos, los abandones. Aquí vamos a hacer un paréntesis y decir que, por ejemplo, si tú estás pasando por una enfermedad, ya sea leve o pues más fuerte, todos esos padecimientos que tú estás teniendo en tu cuerpo los ofrezcas al Señor en reparación de los pecados de las benditas almas del purgatorio, para que ellas se expíen por medio tuyo, y lo unas a su dolorosa pasión en la cruz, y así tú estás ayudando a las benditas almas del purgatorio. Ahora que se acerca la Cuaresma, también podemos privarnos de algo que nos guste y esto ofrecerlo a Dios. Sor Emmanuel le dice a María: María, tú fuiste invitada muchas veces a sufrir por las almas del purgatorio para liberarlas. ¿Puedes decirnos qué has vivido y probado en esos momentos? Le contesta María: la primera vez un alma, que era una mujer, me preguntó si quería sufrir 3 horas en mi cuerpo por ella, y agregó que luego yo podría retomar mi trabajo. Yo dije que sí. Si es por 3 horas, acepto. Esas 3 horas me parecieron que durasen como 3 días. Tan terribles eran los sufrimientos. Pero al final miré el reloj y vi que habían pasado solo 3 horas. El alma luego me dijo que, habiendo aceptado sufrir con amor esas 3 horas, le había ahorrado 20 años en el purgatorio. Entonces aquí podemos ver cómo los sufrimientos de la tierra son más meritorios que en el purgatorio. En la tierra definitivamente podemos ayudar muchísimo a las almas del purgatorio. Aquí, por ejemplo, María pasó 3 horas padeciendo dolores fuertes en su cuerpo
pero le ahorró 20 años a esa alma en el purgatorio. Entonces, cualquier sacrificio que hagamos en la tierra, pero hecho con verdadero amor, les sirve de mucho a las benditas almas del purgatorio. Por eso yo te invito a que cualquier cosa, incluso abstenerte de tomar agua cuando sientes mucha sed. Tienes demasiada sed, quieres tomar agua, aguántate 10, 15 minutos, media hora. Y ese sufrimiento o ese padecimiento que tú estás pasando de aguantarte la sed por unos minutos, ofrécelo por las benditas almas del purgatorio. Hazlo con pureza de intención y con mucho amor por ellas, que Dios no desperdicia nada que nosotros le ofrezcamos con amor. Como decíamos, en el momento de la muerte los méritos se terminan y solamente es justicia. Aunque uno vive en la tierra, puede reparar el mal que ha cometido antes. Cuando estamos aquí en la tierra todavía hay misericordia y hay méritos. Una vez que morimos solamente es justicia. Hasta los ángeles son celosos de nosotros porque tenemos la posibilidad de crecer en santidad mientras estamos sobre la tierra. Pero muchas veces la aparición del sufrimiento en nuestra vida nos hace rebelarnos y tenemos dificultad de aceptarlo y vivirlo bien. Muchas personas cuando tienen dificultades en su vida, ya sea problemas económicos, de salud o problemas en su familia o en la vida diaria, se rebelan y reniegan o no quieren aceptar eso porque pues la carne es una lucha que el alma tiene con la carne en este mundo y no le gusta sufrir, pero no lo vemos desde el punto que todo eso es meritorio si lo aceptamos y si lo ofrecemos. Dice Sor Emanuel: ¿cuál es el valor de la contrición y del arrepentimiento en el momento de la muerte? La contrición es importantísima, nos dice María. Los pecados, como sea, son perdonados, pero queda la consecuencia del pecado. Si se quiere obtener la indulgencia plenaria en el momento de la muerte, esto es, ir directo al cielo, el alma tiene que estar libre de toda atadura. Ahora quisiera referir un testimonio muy significativo que nos ha contado María. Le habían pedido que se informara sobre una mujer cuyos parientes la creían perdida, pues había vivido una vida muy mala y estaba totalmente inmersa en el pecado. Fue víctima de un accidente. Se había caído del tren que en su marcha la había arrollado y matado. Un alma del purgatorio le dijo a María que esta mujer se había salvado del infierno porque en el momento de la muerte había dicho a Dios: tú haces bien en retomar mi vida, porque así ya no podré ofenderte. Y eso ha cancelado todos sus pecados. Y esto es muy significativo porque un solo acto de humildad, de arrepentimiento a la hora de la muerte nos salva. Eso no significa que esa mujer no haya pasado por el purgatorio, pero se salvó del infierno merecido a causa de su conducta. Ahora dice Sor Emanuel: María, quisiera preguntarte, en el momento de la muerte, ¿se da un tiempo en el que el alma tiene la posibilidad de dirigirse a Dios antes de entrar a la eternidad? Un tiempo, si se quiere, entre la muerte aparente y la muerte real. Sí, el Señor da a cada alma algún instante para que se arrepienta de sus pecados y se decida si acepta o no llegar a Dios. En ese breve tiempo se ve como en un filme su propia vida. Yo conocí a un hombre que creía en los preceptos de la iglesia, pero no en la vida eterna. Un día se enfermó gravemente y entró en coma. Entonces él se vio en una sala con una pizarra en la que estaban escritas todas sus acciones, tanto las buenas como las malas. Luego la pizarra desapareció, también las paredes de aquella sala, y todo era infinitamente bello. Luego se despertó del coma y decidió cambiar de vida. Este episodio es semejante a tantos otros refrendos en el libro La vida más allá de la vida. La experiencia momentánea de la luz sobrenatural es tal que esas personas ya no pueden vivir más como vivían antes. Entonces, María, en la hora de la muerte, ¿Dios se revela con la misma intensidad a todas las almas? A cada alma se le da el conocimiento de su propia vida y también del sufrimiento futuro, pero esto no es igual para todos. La intensidad de la revelación del Señor depende de la vida de cada alma. Es decir, si a ti Dios te reveló muchas cosas en esta vida, te puso los medios en tu vida para conocer sobre la religión, sobre Dios, sobre la Virgen, sobre todos los preceptos de nuestra fe, pues
no te va a juzgar de la misma manera tal vez, o no se te va a presentar en la misma intensidad de de toda su belleza, de toda la esencia que es Dios, que a una persona, por ejemplo, que vivía escéptica o que vivía alejada de la religión o alejada de las cosas de la fe. Obviamente que no los va a juzgar de la misma manera, pero en el caso de que estas dos personas se salven, la gloria que tendrían en el cielo de igual manera no sería la misma, porque por un lado, una se esforzó muchísimo por ganar méritos en esta vida, por alcanzar la santidad, mientras la otra vivía dudosa si hacer el bien o no hacerlo, o lo hacía, pero no lo ofrecía a Dios, no hacía nada para reparar sus pecados. Definitivamente también en el cielo hay niveles de gloria. María, ¿el diablo tiene el poder de atacarnos en el instante de nuestra muerte? Sí, pero el hombre tiene también la gracia de resistirlo y de rechazarlo, porque si el hombre no quiere, el demonio no puede hacer nada. María, ¿qué consejos darás a quien quisiera hacerse santo ya en esta tierra? Ser humildísimo, no debe ocuparse de sí mismo, debe huir del orgullo, que es la trampa más peligrosa que tiende el maligno. María, ¿podrías decirnos si se puede pedir al Señor de hacer su propio purgatorio en la tierra para no hacerlo después de la muerte? Oh, sí, he conocido un sacerdote y una muchacha. Los dos estaban enfermos en el hospital. La muchacha decía al sacerdote que ella le pedía al Señor de poder sufrir en la tierra tanto cuanto fuera necesario para ir directamente al cielo. Y el sacerdote respondió que él no se atrevía a pedir eso. Junto a ellos había una religiosa que escuchaba toda la conversación. Luego la muchacha murió antes y poco después también el sacerdote. Él se apareció a la religiosa diciéndole: si hubiese tenido igual confianza que esa muchacha, también yo hubiese ido directamente al paraíso. Gracias por este hermoso testimonio, María. Bueno, pues aquí podemos ver que sí se puede pasar el purgatorio en la tierra. Una de las cosas que yo les recomendaría es hacer el voto de heroico o el voto de ánimas, y lo puedes ir renovando a lo largo de tu vida. ¿Qué significa esto? Que todos los actos meritorios que tú hagas en esta vida pasan directamente a ser en su totalidad para las almas del purgatorio. Esto tiene un gran mérito para ti, y esto no significa que tú te vas a quedar sin obras buenas con las cuales presentarte el día de tu juicio particular. Y pedirle también a Dios que todo lo que tú pases en esta vida, todos tus sufrimientos, tus aflicciones, tus enfermedades, todas las obras buenas, todo, absolutamente todo, las oraciones, las misas, las comuniones, te las tome en reparación de tus pecados y por las almas del purgatorio, para que tú puedas pasar tu purgatorio aquí en la tierra. Otra cosa también es hacer las 7 oraciones de Santa Brígida que se rezan durante 12 años, y en una de las promesas el Señor le dice a Santa Brígida que el alma que haga estas oraciones no pasará purgatorio. María, ¿qué pasa con las personas que se suicidan? ¿Alguna vez te visitó una de esas almas? Las almas que vienen a mí son solo almas del purgatorio. Por lo tanto, hasta hoy nunca encontré el caso de un suicida que se haya perdido. Eso no significa que no los haya, pero algunas almas me dicen que con frecuencia son más culpables aquellos que han estado alrededor de ellas porque han sido negligentes o han difundido calumnias. María, quisiera preguntarte si las almas de las personas de otras religiones, por ejemplo, las judías, han venido a visitarte. Sí, y están en la felicidad. Quien vive bien su fe está en la paz, pero es a través de la fe católica que se gana mucho más para el cielo. ¿Existen religiones que son malas para las almas? No, pero hay tantas religiones en la tierra. Lo más cercano a la fe católica son los ortodoxos y los protestantes. Hay muchos protestantes que recitan el rosario, pero las sectas son muy, muy malas. Hay que hacer de todo para salir de ellas. María, ¿hay sacerdotes en el purgatorio? Sí, hay muchos. Esos no han colaborado para tener respeto por la Eucaristía, y entonces toda la fe sufre. Con frecuencia están en el purgatorio por haber descuidado la oración, y su fe ha disminuido. Pero es también cierto que muchos de ellos han ido directamente al paraíso,
Un encuentro inolvidable para mí fue aquel con un sacerdote cuya mano derecha era negra. Le pregunté la causa. Hubiera tenido que bendecir más, me dijo. Di a todos los sacerdotes que encuentres que deben de bendecir mucho más. Ellos pueden dar numerosas bendiciones y conjurarían las fuerzas del mal. Bien. ¿Y qué le dirías a un sacerdote que quisiera vivir verdaderamente según el corazón de Dios? Le aconsejaría mucho rezar al Espíritu Santo y recitar cada día el Santo Rosario. María, ¿hay niños en el purgatorio? Sí, pero para ellos el purgatorio no es muy largo ni muy penoso, porque a ellos les falta el pleno discernimiento. Pienso que algunos de ellos han venido a encontrarte. Tú nos contabas la historia de aquella niñita, el alma de una niña de 4 años. Esta niñita había recibido de sus padres como regalo de Navidad una muñeca. Tenía una hermana melliza que también había recibido una muñeca. Y aquí que esta niñita de 4 años había roto su muñeca y entonces, a escondidas, tomó la de su hermana, sabiendo que nadie la veía. Entonces, así hizo el cambio y sabiendo muy bien en su corazoncito que había ocasionado mucho dolor en su hermana, se daba cuenta que eso era un engaño y una injusticia. Por esta causa pasó por el purgatorio. Sí, los niños con frecuencia tienen una conciencia más viva que la de los adultos y es preciso sobre todo luchar contra la mentira porque ellos son muy sensibles. María, los padres, ¿cómo pueden instituir en sus hijos la formación de una conciencia sana? Bueno, sobre todo con el buen ejemplo, es lo más importante, y luego con la oración. Los padres deben bendecir a sus hijos e instituirlos bien en las cosas de Dios, enseñarles cosas de la fe. ¿Te han visitado almas que sobre la tierra practicaban perversiones? Las almas que he conocido no se han perdido, pero deben sufrir mucho para purificarse. En todas las perversiones está presente la obra del maligno, de modo muy particular en la homosexualidad. ¿Qué consejo darías a todas esas personas que son tentadas por estas tendencias? Pues yo les diría rezar mucho para tener las fuerzas de alejarse de la tentación. Sobre todo hay que orar al arcángel San Miguel, pues él por excelencia es quien combate contra el maligno. Es cuando no se quiere ir a Dios, es decir, cuando se dice decididamente no quiero seguir a Dios, cuando un alma se condena al infierno. Te agradezco por esta aclaración y aquí quisiera contar que sobre este argumento he interrogado a Vika, una de las videntes de Meyugori, que me decía también ella que al infierno van únicamente aquellos que quieren ir ahí y no es Dios quien las manda. Al contrario, Él suplica al alma de acoger su misericordia. El pecado contra el Espíritu Santo del que habla Jesús y que por tanto no es perdonado es el rechazo radical de su misericordia, y eso en plena luz y en plena conciencia. Yo señalo que Juan Pablo II explica muy bien en su encíclica sobre la misericordia, pero también en esto podemos hacer mucho, por medio de la oración, por las almas que están en peligro de perderse. Bueno, pues de este pequeño fragmento de la entrevista que le hizo Sor Emmanuel Millard a María Sima, podemos sacar varios puntos a reflexionar. El primer punto sería los padres, el ejemplo que le debemos dar a nuestros hijos, también para que ellos despierten esa conciencia, para que su alma esté atenta al momento en el que los hijos también pueden cometer algún pecado, en que tenemos que acercarlos a las cosas de Dios, tenemos que enseñarlos y también con el ejemplo predicar nosotros. Otro de los puntos sería también pues la oración por la conversión de los pecadores, porque como nos decía María Sima, el pecado contra el Espíritu Santo es negar la misericordia de Dios y no aceptarla, no pedir perdón, porque la persona que se condena es la persona que quiere condenarse. Dios no manda a nadie al infierno. Otro de los puntos también sería sufrir con paciencia en esta vida, todo lo que Dios permita que pase en nuestra vida, las dificultades, incluso en los momentos de amor y de alegría, también ofrecérselos a Dios para sufragar por las benditas almas del purgatorio.
hemos visto varios testimonios de cómo las almas sufren en el purgatorio, que ahí no hay descanso, ahí no hay noche y no hay día, es un eterno presente donde las almas están purificándose sin parar desde el preciso momento en que han pasado a su juicio particular hasta el momento de su liberación. Entonces, como decíamos en otros videos, seamos sus amigos, abonemos en esta tierra esa fianza que ellas ocupan pagar para salir del purgatorio, para que lleguen al cielo, y así tener un ejército de amigos también orando por nosotros en el cielo, para que un día nosotros podamos llegar ahí. Entonces te invitamos una vez más a que nos sigas en Facebook en la página de los Apóstoles Católicos y Apóstoles de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. También en la página del Sanctum Rosarium, que todos los días a las 7 de la mañana se reza el rosario en latín, y a que veas todos los videos que tenemos aquí en la página de YouTube, que los compartas para que esta evangelización llegue a muchas personas y dé mucho fruto. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí este video. Esperemos que les haya gustado mucho y nos despedimos con una jaculatoria. Ánimas santas, ánimas que estáis purgando, rogad a Dios por mí, que yo rogaré por ustedes, a fin de que Él os conceda la gloria del paraíso celestial. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz, así sea.